verlos y es un gozo, hermano, ver a todos los hermanos. Faltaron algunos, pero la mayoría estamos aquí. Amén. Y eso es maravilloso, porque cuando la iglesia del Señor se reúne, uno se alegra. Yo como ministro de esta iglesia, como nuestro hermano Javier y todos, yo creo que es un gozo ver la iglesia toda aquí. Amén, Cuando amén. digo iglesia, hermano, no me refiero a las paredes ni a la banca, me refiero a todos los miembros, porque nosotros somos la iglesia. Cristo no vino por las bancas ni por las paredes, Cristo vino por Amén, nosotros. Amén. Y es un placer, un gozo para mí, pues que primeramente Dios me da la oportunidad y las fuerzas para yo poder hablar, aunque tengo limitaciones físicas, pero la mente y todos mis miembros que están en mi cabeza, del cuello para arriba, pues todo está bien, gracias a Dios. Tengo un corazón que siento y puedo pensar, amén. Sin más que perder tiempo, hermano, abra su Biblia, gloria a Dios. Los que no trajeron Biblia, hermano, yo creo que tienen teléfono, y ahí en el teléfono está la Biblia, amén. Amén. Y si no ocupan el teléfono, porque aquí hay una canastita para recogerlo, para que no se estén ocupando en el teléfono mientras esté la predicación. El hermano en la mañana habló bien claro, pues yo voy a hablar bien claro también. Amén, amén. Que el teléfono, cuando está la predicación, en vez de estar escuchando la predicación, están viendo a ver qué mensaje le mandaron, a ver qué video le gusta. Eso es perder el tiempo, hermano. Para venir a ver el teléfono a la iglesia, mejor quédese en su casa. Cierto, amén, amén. 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 Va a ir el hermano, ya va. No, hermano, lo hago con amor. Como decía el hermano, si toda la semana no escuchó de Dios y nada, y viene aquí, aprovecha el tiempo. Amén. Mateo, hermanos, capítulo 28. Hoy vamos a ver la comisión de un cristiano, o cómo predicar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mateo 28, vamos a leer desde el versículo 19. Gloria a Dios. Mateo 28, 19. La gran comisión. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, hermanos, 3 versículos primero. 3 capítulos, perdón. No el capítulo. Gloria a Dios. Dice la palabra, en el nombre de Jesús. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez más, por tanto, id es un mandamiento, hermano, un mandato, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ir a Marcos 16, no pierda su Marcos 16. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Marcos 16, 15. Amén. Gloria a Dios. Dice, y les dijo, o sea, Jesús les dice a los apóstoles,
Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no dijo solo los blancos, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Vamos a Lucas. Bendito sea el nombre de Jesús. Lucas 24. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Lucas 24. Alabado sea Dios. 46. Gloria a Dios. Lucas 24, 46. Una vez más Jesús les está hablando a los apóstoles. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47. Pónganle mucha atención. Y he aquí, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde ¿dónde? Comenzando desde Jerusalén. ¿Y qué dice? Y vosotros sois testigos de estas cosas. 49. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto. Gloria a Dios. Dele vuelta ahí a la hoja. Gloria a Dios. Hechos 1. Bendito sea el nombre de Jesús. Agarre su Biblia. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Agarre su Biblia, hermano. No le tenga miedo a la palabra. ¿Qué dijo? Que iban a hacer ¿qué? Investidos de poder. ¿Pero qué iban a hacer? Quedarse en Jerusalén. ¿Para qué? ¿Qué les dijo el Hechos 1:8? ¿Sí lo tienen? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez más leámoslo, hermano. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, gracias te damos en tu santo y bendito nombre, Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, por este día que nos has permitido ver todas las maravillas y bendiciones que nos das, Señor. Gracias, Padre, por la congregación, por la iglesia. Gracias, Señor, porque me permite estar aquí hablando de su palabra. Le pido, Señor, que me guíe, que sea el Espíritu Santo que se mueva, así como usted dijo, Señor, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Esa promesa, Señor, todavía está aquí, y yo le pido, Señor, que nos invista, que nos llene del poder del Espíritu Santo, y que esta iglesia se guíe siempre por el Espíritu Santo. Todo se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, puede tomar su asiento, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor caminó 3 años y medio con los apóstoles.
Y él les enseñaba, hermano, que él iba a morir, que iba a resucitar al tercer día. Les enseñó que él se iba a ir, pero que no los iba a dejar huérfanos, que él les iba a enviar la promesa del Padre, que él les iba a enviar el Consolador. Y les dijo, ese Consolador ustedes no saben quién es, pero el Consolador que yo les voy a enviar, les dijo, es el Espíritu Santo, porque Él está con ustedes ahorita, pero después que yo muera y resucite, va a estar en ustedes. Y cuando yo resucite y Él se derrame en ustedes, ustedes van a tener poder. Van a tener poder para hacer sanidades. Van a tener poder porque van a hablar en lenguas. Van a tener poder para resucitar muertos. ¿Ustedes creen que los apóstoles, antes de que Jesús muriera, hacían milagros? Los hacían. Porque cuando mandó a los 70, les dijo, vayan y expulsen demonios. ¿Pero por qué? Porque llevaban el poder por medio de Jesús, porque Jesús todavía estaba vivo. Pero cuando Jesús se fue, ya ellos caminaban por medio del Espíritu Santo. Y les dijo, ustedes van a comer cualquier cosa y no se van a morir. Ustedes van a tomar hasta serpientes venenosas y no les van a hacer daño. Ustedes van a poner las manos en los enfermos y van a sanar. ¿Y qué pasó en el capítulo 2 de Hechos? Dice que después que Jesús ascendió al cielo, había una fiesta 10 días después. Y en esa fiesta el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén. Hermanos, Dios tiene promesas para nosotros. Les advirtió estrictamente, les dijo el Señor, el que se vaya de Jerusalén no va a ser lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos por fe en Jesús. Y si ese día, por ejemplo hoy, se manifiesta el poder de Dios, porque el poder de Dios está aquí, pero falta que se manifieste. Amén. Aleluya. Este es el aposento alto. Este es el lugar donde estaban reunidos aquellos hermanos hace 2000 años. Pero ese poder todavía está, porque Él dijo, vayan, y este evangelio va a ser predicado en todo el mundo, y el que creyere y fuere bautizado será salvo y recibirá el poder del Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos creído y hemos sido bautizados, solo está que creamos y tengamos ese poder y seamos llenos, investidos del poder del Espíritu Santo. Les dijo, no se vayan. Cuando empezó el día de Pentecostés estaba la fiesta. Había una fiesta en Jerusalén y venían gente de todas partes. Por ejemplo, nosotros somos latinos de México, Centroamérica, pero tenemos hijos acá. Y nuestros hijos hablan inglés y hablan español. En ese tiempo habían judíos llegaron como unas 15 ciudades, de unas 15 ciudades que no era Israel, pero ellos eran judíos y hablaban otro idioma y hablaban hebreo también. Nuestros hijos hablan español y hablan inglés. Y en ese tiempo, en ese día específico del Pentecostés, estaban todas las familias reunidas y empezaron a hablar en lenguas, y todos hablaban una misma lengua, y les decían, ¿cómo es que estas gentes, no siendo judíos, hablan nuestra lengua?
y no siendo de Perú o no sé qué, de Afganistán, y hablaban español, todos, porque las lenguas, hermanos, puede ser que usted esté hablando lenguas y sea una lengua en la India, pero usted está hablando lenguas, está alabando a Dios. Son otras lenguas de otros idiomas que nosotros no sabemos, pero estamos adorando a Dios. Y en ese momento todos hablaban en lenguas, y la gente, hermanos, que eran cristianos, seguidores de Cristo, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Pero había una gran fiesta como de 15,000 personas. Aquellas personas que no estaban atencionando a Dios, esas personas no les importaba Cristo. Esas personas no fueron llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que fueron llenos como 120 y habían como 10,000. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aquí, hermano, han venido muchos llamados, pero hay pocos los escogidos. Y esos escogidos van a alcanzar, si perseveran y perseveramos hasta el fin, vamos a alcanzar a entrar a las puertas del reino de Dios. El rey está en la puerta, esperando a aquellos que van a ir con ese traje blanco para entrar al cielo. Perseveremos. Estaban en el aposento alto. El Señor les dijo: no se vayan, porque ustedes van a recibir poder. ¿Poder para qué? Para hacer sanidades. ¿Poder para qué? Para hablar la palabra con poder, con denuedo. Y dice la Biblia que ahí estamos en Hechos. Gloria a Dios. O ya cerró la Biblia. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Hechos 2:14. ¿Cómo dice? Entonces Pedro, poniéndose en pie, ¿con quién? Con los 11 apóstoles, alzó la voz y les hablaba diciendo: varones judíos, gloria a Dios, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Dónde estaba Pedro predicando? En Jerusalén. ¿Dónde les dijo el Señor que iban a comenzar? Y este evangelio empezando desde Jerusalén. ¿Dónde empezó Pedro? En Jerusalén. ¿Cuánto había pasado de ser lleno del Espíritu Santo? Me imagino que 1 hora o 2 horas, porque el Pentecostés había caído y estaban llenos del Espíritu Santo en la misma fiesta. Pedro se paró con los 11 y les dijo: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. Yo una vez dije aquí que los cristianos que están llenos del Espíritu Santo tienen más sabiduría que todos esos de la Casa Blanca. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo, hermanos. Porque dice que los gobernantes de Israel, los escribas, los eunucos, los fariseos, los seduceos, eran 3 grupos, pero de la alta. Eran los que gobernaban el país. Y habían 2 apóstoles que no sabían nada, letras, eran pescadores. Y les dijo: ¿qué haremos con estos hombres? Decían esos hombres, los del gobierno. ¿Qué haremos con Pedro y Juan? Y los metían a la cárcel. Y ellos salían. ¿Por qué salían? Porque el Señor estaba con ellos. Y les prohibían que hablaran en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan les decían a los gobernantes del pueblo de Israel que no era necesario obedecer a los hombres, sino que era necesario obedecer a Dios primero, y que ellos no podían parar de dar testimonio de lo que Jesús era. Amén. Así que nosotros, hermanos, no podemos, no hay excusa. No hay excusa para que dejemos de hablar de Jesús.
A veces, hermano, tienen que pasar cosas. La iglesia en Jerusalén tuvo que pasar cosas que tuvieron que matar a un ministro, a un diácono, el cual les predicó a los gobernantes con todo poder, porque dice que Esteban, un diácono, cuando lo escogieron, es el único que dice en los 7 que estaba lleno del Espíritu Santo, que estaba lleno de sabiduría y que estaba lleno de fe. Entre los 7 que se mencionan, solo a Esteban menciona que estaba lleno del Espíritu Santo, de fe y de sabiduría. A Esteban lo mataron y dice que se levantaron 4 sectas, 4 sinagogas, 4 grupos contra Esteban. Y Esteban era un hombre sin letras, y Esteban le narró la Biblia desde Abraham hasta los apóstoles, y dice que crujían los dientes los escribas. Esas 4 sinagogas, las 4 grupos se levantaron contra él. Si usted lee el capítulo 7 de Hechos, ahí lo va a ver. Y no aguantaban las palabras de sabiduría que Esteban tenía, y crujían los dientes. Y cada líder de esas sinagogas, había uno que se llamaba Saulo, porque dice que Saulo era de Cilicia, de Tarso de Cilicia, y había una sinagoga que se llamaba Cilicia. Significa que Pablo era uno de esos líderes que se levantaba contra Esteban. Pero Pablo no estaba lleno todavía del Espíritu Santo. Pablo sabía la letra, la ley. Usted puede saber todo, pero si no está lleno del poder del Espíritu Santo, usted está trabajando en la carne. El Señor les dijo: esperen en Jerusalén, y hasta que seáis investidos con el Espíritu Santo, entonces, hasta entonces, empiecen a hablar la palabra. Sin estar lleno del Espíritu Santo, hermano, no podemos hablar la palabra. Cuando Pablo hacía milagros y prodigios, habían 7 hijos de un hombre, y estos hombres querían hacer los mismos milagros que Pablo hacía, sacar demonios. Y un día un endemoniado se les presentó, y estos hombres querían sacar ese demonio. Y cuando le pusieron las manos, los demonios dijeron: a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Y estos hombres se fueron desnudos, arrullados, arriesgados, hasta enfermos llegaron a su casa. ¿Por qué? Porque lo querían hacer en la carne. Pero si estos hombres hubieran tenido el Espíritu Santo, esos demonios hubieran salido. Porque el Señor les dijo: y expulsarán demonios, espíritus inmundos. Cuando Jesús, hermano, murió en la cruz, Jesús venció al diablo y a todos sus demonios, porque dice que en la cruz los clavó y los venció. Nosotros, hermanos, si adquirimos el Espíritu Santo, tenemos poder. Amén. La Biblia dice que, gloria a Dios, hay en Hechos 5, gloria, ahí adelantito busque, lea Biblia, hermano. Alabado sea Dios. Aleluya. Hechos 15. Hechos 5. Gloria a Dios. Hechos 5, 14. Dice: aleluya. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles. O sea, no era una calle, eran varias calles, a las calles, y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén
Por eso le dije que estaban en Jerusalén, trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos. ¿Y todos qué eran? Sanados. La sombra de Pedro, hermano. ¿Qué pasaría si yo pasara por ahí y uno que lleno del Espíritu Santo, Amén. con solo la sombra que me caiga, yo me sane? Verán, hermanos, hoy en día esos hombres en las iglesias. Hay iglesias, hermanos, que son mega iglesias y con puro engaño Cierto, hermano. Amén. se hacen millonarios. Pedro no era millonario. Dice la Biblia que recolectaban para poder comer, pero había algo, que estaban llenos de poder del Espíritu Santo. Esta iglesia necesita el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Dice que con la sombra de Pedro, y no solo donde estaban, venían de otras ciudades a escuchar a Pedro y a los apóstoles, y traían los enfermos en camas, en lechos, no sé qué es un lecho, y los ponían en las calles. No que Pedro los tocara, sino que ellos deseaban que tan solo la sombra de Pedro y aquellos hombres iban a ser sanos. ¿Por qué? Porque Pedro recibió la promesa. Pedro obedeció al Señor. Aquel que dijo: yo no lo conozco, yo no sé quién es, maldito sea. Pero Pedro se arrepintió y el Señor lo llenó de poder. Pedro resucitaba a los muertos. Pedro se enfrentaba a los gobernantes. Pedro lo encarcelaba. Pedro iba por todas las ciudades y iba predicando el evangelio. Iglesia, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué más hacemos de aquí a la casa? De la casa aquí. La iglesia en Jerusalén estaba tan conforme, pero tan conforme, que solo se reunían ellos, comían, atendían a las viudas y hasta ahí. Pero el Señor les dio una comisión, que les dijo: vayan y prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta que hubo una persecución y mataron a un ministro de la iglesia, entonces ellos huyeron. Mientras no pasaba nada, estaban bien relajados, bien tranquilos. Pero la comisión de Cristo Jesús es: vayan, hagan discípulos, hablen a las almas, predíquenles. Si miras a alguien, habla de Cristo, tú no tengas miedo. No que tengo pena, no que no puedo, no sé qué le voy a decir. Solo dígale que Cristo le ama, que entregue su corazón a Dios, que Cristo es el que perdona pecados. No que yo voy a la iglesia, pero tienes a Cristo en tu corazón, solo vas a la iglesia. No vayas a hacer bulto a la iglesia, entrega tu vida a Cristo. Muchas iglesias están llenas, hermano, pero están vacías. Digo, cuando están vacías, es que hay personas que van por obedecer a la mamá, por obedecer al papá, o por irme a relajar un rato. No. Tenemos que tener la convicción, tenemos que tener esa promesa, ese Espíritu Santo. Dice la Biblia que los apóstoles no se movían si el Espíritu Santo no les hablaba. Ellos no hacían nada sin que el Espíritu Santo les hablara. Había una pareja en esa iglesia de Jerusalén, y como todos vendían todo lo que tenían. ¿Por qué lo vendían? ¿Sabe usted por qué vendían los hermanos en Jerusalén las cosas? Las casas, las tierras. ¿Por qué lo vendían? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Sabe por qué lo vendían? Porque todo aquel que se convertía en Dios y iba a la iglesia de Jerusalén, porque había iglesia, se reunían en las casas. Los escribas y los gobernantes de Israel
Les quitaban las casas porque se convertían al nombre de Jesús. Les quitaban las tierras porque se convertían a Jesús. Les quitaban el trabajo porque se convertían a Jesús. Entonces ellos, en vez de que los gobernantes les quitaran las casas, su trabajo, sus tierras, sus animales, ellos antes de que se los quitaran los vendían, y el precio del dinero lo traían a los apóstoles, a la iglesia, y había comida, había dinero, había todo beneficio, porque los hermanos vendían todas sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles. Ah, pero hubo una pareja que vendió todo su terreno, su casa y todo, y lo trajo a los pies de los apóstoles, pero no trajeron todo el precio. Entonces Pedro les dijo: ¿por qué, Ananías, Satanás llenó de avaricia tu corazón? Si todo lo que vendiste era tuyo, nadie te lo quitaba. Hubieras traído todo el precio, tenías todo aquí en la iglesia. Pero Pedro no es que le interesaba el dinero. A Pedro lo que le interesó que tenía que ser Ananías sincero con Dios. A Pedro no le interesaba el dinero, porque le dijo: todo lo que vendiste era tuyo, nadie te lo puede quitar. Y luego la mujer era cómplice de Ananías. Y así hay parejas, hermano. Miente el marido y la mujer, y estamos bien con Dios. ¿Sí o no? O miente el hijo y miente la mamá, miente la hija y miente el papá. No, que mi hija está en fornicación. No, ¿cómo cree? Mi hija es santa, mi hijo es santo, y en pecado, y tocando la música. No, que mi hijo quiere tocar y no me lo ponen, y en pecado. Mi hija es aquí, es corista, y no me la quieren poner a cantar, y en pecado. Mintiendo el padre, la madre, el hijo y la hija, qué sé yo. Así pasó esa pareja. ¿Y qué pasó? En el momento que mintió a los apóstoles, hermano, ese hombre murió. Ananías murió. Ah, pero pasaron un lapso de 3 horas y ahí venía la esposa, tan, bien tranquila, a cantar a la iglesia, y traía el precio también de la venta de la casa. Y le dice Pedro, la misma pregunta que le hizo a Ananías se la hizo a Zafira. Zafira, ¿vendieron en tanto la casa? Sí, en tanto. Zafira, mira los pies de tu esposo donde están. ¿Por qué mentís al Espíritu Santo? Y en el momento que le dijo Pedro, cayó la mujer también. ¿Por qué? A Pedro dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Saben, hermano, que cuando nosotros mentimos, no mentimos al hombre ni a la mujer, mentimos a Dios? Hermanos, nosotros somos cristianos, y les hago esta apariencia porque a veces suceden estas cosas, no solamente en esta iglesia, en todas las iglesias, hermanos. Y este ejemplo le digo porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Seamos sinceros unos con los otros. Amén. No mintamos, porque querer encubrir algo, hermano, el pastor no le va a hacer nada. Si usted hace algo, el pastor no le va a hacer nada. Mejor decir la verdad. Yo, que me digan la verdad o voy a mentir, mejor dígame la verdad. Ese es asunto suyo y asunto con Dios. El asunto es, hermano, que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Y esa pareja quiso engañar a los apóstoles, pero no engañó a los apóstoles, engañó a Dios. Y cayeron fulminados. Gloria a Dios. Apenas van 10 minutos, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios.
Aleluya. Había un hombre, hermanos, que en los Hechos, el libro de los Hechos, lea el libro de los Hechos. Estamos recorriendo el libro de los Hechos. Había un hombre que estaba acusando a Esteban. Y este hombre se metía a las iglesias como estamos ahorita. Y todos aquellos que predicaban o oían el nombre de Jesús, este hombre los llevaba presos. E incluso dice que consentía en la muerte de ellos. Pero un día, hermanos, un día este hombre iba a agarrar a los hermanos. Y en el camino le apareció el Señor Jesús. Y le dijo: hey, ¿para dónde vas tú? Ya párale con mis hijos. Cuidado, hermano, con meterse con los hijos de Dios. Y dice que el apóstol Pablo iba a meter preso a los hermanos con cartas de los escribas. Y de repente le apareció el Señor Jesús y le dijo: ¿sabes qué, Pablito? Hasta aquí llegaste. No más te vas a meter con mis hijos. Al contrario, te voy a dejar ciego 3 días. Y te voy a mandar a una casa. Y ahí te voy a mandar un siervo que va a orar por ti. Y vas a ser lleno del Espíritu Santo para que me sirvas. ¿Ustedes creen, hermanos, que Ananías también se llamaba Ananías? Ananías era un hombre carnal. No, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y el Señor le habló y le dijo: Ananías, vete a tal casa que ahí tengo un siervo llamado Saulo, y vas a orar por él para que recobre la vista. Y Ananías ahí alegando con el Señor le dice: no, Señor, ese hombre anda arrastrando a los hermanos. Le dijo: ¿sabes qué, Ananías? Lo que yo escojo, tú no me lo niegues. No esté renegando. Si usted es escogido por Dios, nadie tiene que renegar por usted. Y usted es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Y Ananías, hermano, fue y lloró por Pablo. Y Pablo fue lleno del Espíritu Santo y se bautizó en el nombre de Jesús. ¿Qué dijo a Pedro? Y bautícense, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que guiarnos, hermano. ¿Qué hacía Pablo, hermano? Vaya conmigo a los Hechos. Gloria a Dios. Hechos 19. Aleluya. Lea Biblia, hermano, lea la Biblia. Gloria a Dios. Usted no se preocupe, hermano. Tiene todo el día ahorita. Alabado sea Dios. Hechos 19 le dije, ¿verdad? Aleluya. Hechos 19. Aleluya. 19:10. Vamos a leer desde el 9. El 10, hermano. 19:10 dice: así continuó por espacio de 2 años, o sea, Pablo, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ve que ya no estaban en Jerusalén, ya estaban en otros lugares. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? ¿Quién era Pablo? Perseguidor de la iglesia. ¿Y ahora qué hacía Pablo? Extraordinarios milagros. El 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y los enfermos y las enfermedades de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus inmundos salían. Por ejemplo, Pablo caminaba, ¿verdad? Predicando. Pero si yo tenía un paño y estaba enfermo,
yo lo llevaban de Pablo y Pablo nomás lo tocaba y lo venía trayendo a mí y yo era sano. Esteban, hermanos, capítulo 8. Perdón, Felipe, capítulo 8. Hechos, sí, Hechos. Les dije que no me preocupe, hermano, es Biblia. Gloria a Dios. Hechos 4. Hechos capítulo 4. 8:4. Ya. Aleluya. Pero los que fueron esparcidos iban ¿por dónde? Por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Entonces Felipe, ¿quién era Felipe? Era un diácono. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, ¿cómo? Escuchaba, viendo el teléfono, atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las maravillas que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué dijo el Señor? Id y hacer discípulos por todo el mundo. ¿Qué dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don de pecados. Felipe fue lleno del Espíritu Santo. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia Monte Sinaí tiene que ser llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que moverse en esta iglesia. Ya dejémonos de estar carnaludos, chuletudos, como dicen. Busquemos a Dios de corazón. Busquemos el Espíritu Santo. Busquemos la unción del Espíritu Santo. Si una iglesia, hermanos, sin el Espíritu Santo no es iglesia. Una iglesia que solo van a ir como a pasar el rato, no es iglesia. Los hechos, libros de los hechos, el apóstol Pablo recorría muchas ciudades y aldeas, pero porque estaba lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, gloria a Dios, vamos a una vez más, una lectura más. Hechos 10, aleluya. Una lectura más. Había un hombre que oraba, pero este hombre no sabía nada. Es más, ni los ángeles le podían predicar. Hechos 10:44. Gloria a Dios. Amén. Dice, mientras aún hablaba Pedro, ¿quién estaba hablando? Pedro. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Están oyendo todos el discurso? Aleluya. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre la iglesia Monte Sinaí se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos sean bautizados? Bautizados estos que han recibido ¿qué? El Espíritu Santo también como nosotros.
y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La casa de Cornelio, hermano, estaba llena. Dice de sus familiares y de sus amigos. ¿Y quiénes estaba predicando? Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. La comisión del cristiano es predicar la palabra, pero que esté lleno del Espíritu Santo. Hablemos la palabra de Dios con poder. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y espero que estas palabras nos ayuden. Amén. Dios me los bendiga y sigamos adelante. Los amo en el Señor siempre.